momento. ¿Pueden ver mi pantalla? Damos un segundo. Listo, sí, la vemos. Listo. Bueno, buenos días a todos. En esta oportunidad, a nuestro grupo, vamos a presentar la actividad 7.3, ajustes de mejora en el diseño de la unidad didáctica. Quien les habla Sebastián Solano, mi compañera Saida Ferrer Rico. Para el día de hoy tendremos el siguiente orden en la presentación. Iniciaremos con el listado de final de debilidades de la unidad didáctica. Luego mostraremos el listado final de las fortalezas de la unidad didáctica. Por último, mostraremos el ajuste de mejora de la unidad didáctica. Recordándoles por acá que el epicentro de la unidad didáctica fue el Colegio Boston Internacional, un colegio de modelo teocéntrico ubicado en la ciudad de Barranquilla, y esta unidad didáctica fue aplicada a estudiantes de un décimo grado que presentan altos desempeños en el área de matemáticas. Comenzando por acá entonces con el listado de debilidades de la unidad didáctica. La debilidad uno, identificamos una debilidad uno en la prueba diagnóstica, debilidad asociada a al examen diagnóstico. Encontramos que la pregunta número uno del examen, pues, tiene una extensión muy larga para los estudiantes, lo cual consideramos una debilidad para el estudiante a la hora del desarrollo de esta misma. Además, encontramos que también esta pregunta posee una similitud en estructura con relación a las tareas de aprendizaje propuestas en nuestra unidad didáctica. Las debilidades 2 y 3 asociadas con las expectativas del nivel superior. Consideramos que, por un lado, la redacción de la tarea no proporciona suficiente información para entender la derivada como razón de cambio, da una razón de cambio instantánea o como la recta tangente. También encontramos que la extensión del enunciado influyó negativamente en el alcance de las capacidades fundamentales eh, en los estudiantes, lo cual esto afectó en gran medida la contribución de la capacidad matemática fundamental de razonamiento y argumentación. Siguiendo por acá, bueno, la cuarta debilidad está asociada a las ayudas de la tarea punto uno. Las ayudas de los errores E6, E18 y E9 consideramos que no fueron suficientes, por lo cual consideramos esto como una debilidad. También en la tarea 1.2 no se proporcionó una hoja milimétrica para graficar la función polinómica. Esta tarea pretendía, pues obviamente, que el estudiante utilizara el camino de graficar la recta de manera manual. Sin embargo, el espacio en la tarea no fue suficiente para que el estudiante pudiera hacer una excelente y una adecuada gráfica de la función polinómica, lo cual consideramos una debilidad. También esta tarea 1.2, el requerimiento de la tarea, no permitió activar en gran medida la capacidad 36 de nuestra unidad didáctica. Todas estas tres debilidades se asocian con los logros de los objetivos. También mostramos la hemos llamado así porque hace referencia al diario del estudiante. Encontramos que una debilidad en el diario del estudiante, las indicaciones proporcionadas fueron confusas y carecieron de los detalles necesarios para un llenado adecuado del diario del estudiante. Esta debilidad está asociada precisamente al diario del estudiante. También encontramos dos debilidades asociadas, la octava y la novena, asociadas a la evaluación final. En la primera debilidad del examen final fue que la instrucción del último punto del examen no fue clara. Y también encontramos una debilidad con respecto al tiempo. Nos dimos cuenta que el tiempo no era necesario para que los estudiantes abordaran el número máximo de preguntas que hayamos propuesto. Más adelante mostraremos entonces los ajustes relacionados a cada una de estas debilidades. Encontramos esta fortaleza, iniciando por la primera fortaleza fue que el uso de Coquero en la tarea 1.1 interesó a los estudiantes por conocer las aplicaciones de la noción de derivada como razón de cambio. También tenemos otra fortaleza que es asociada a que las tareas de aprendizaje permitieron el uso de varios sistemas de representación, como el sistema tabular, el sistema de representación gráfico, el sistema de representación numérico, entre otros. Encontramos otra fortaleza en nuestras unidades y estaba relacionada precisamente con los agrupamientos. Sin duda alguna, los agrupamientos incrementan el trabajo colaborativo dentro del aula, un pilar fundamental en nuestro Colegio Boston, en el cual favorecemos este ambiente de aprendizaje. También encontramos uno fue las plataformas que utilizamos para describir, mostrar los objetivos de aprendizaje
Una de ellas fue el simulador Online FED. Nos permitió la representación de los objetivos que los estudiantes interpretaran y también conocieran la aplicación de la noción de derivada, le dieron un bosquejo general para poder también entrar en detalle. También encontramos otra fortaleza en las tareas del objetivo 2. El diseño de las tareas permiten que los estudiantes puedan elegir más de un camino de aprendizaje. Otra fortaleza identificada tiene que ver con el examen diagnóstico, pero esta vez desde el marco de los conocimientos previos. La pregunta del examen diagnóstico activaron los conocimientos previos que se habían propuesto desde el inicio de nuestro capítulo. También encontramos que las tareas de aprendizaje, el contexto de las tareas logra despertar en los estudiantes el interés por conocer las diversas aplicaciones de la noción de derivada. Habíamos mencionado esto, pues, porque en años anteriores el colegio, pues, el tema de noción de derivada no se abordaba de forma, digamos, que muy profunda. Entonces, con esta unidad didáctica, logramos que los estudiantes pudieran despertar ese interés a conocer hacia esas distintas aplicaciones y algunos caminos de aprendizaje de esta misma. Ahora mostramos los ajustes de mejora algunos de los ajustes de mejora que hemos propuesto para nuestra unidad didáctica, comenzando con el ajuste realizado a la debilidad uno. Sin duda alguna es necesario reducir la extensión de la pregunta uno de la prueba diagnóstica. Tratamos de eliminar algunos conceptos que tienden a ser muy conceptuales para el estudiante, entonces tratamos de utilizar un lenguaje más flexible para esta pregunta, así también reduciendo la extensión de esta misma. Reducimos el contexto de tal manera que no fuese tan extenso al estudiante, lo que ya he propuesto ahorita mismo. Sí, reducir algunos términos que estaban muy conceptuales, que el estudiante quizás de pronto podría utilizarlos, podría comprenderlos muy científicamente. ¿Sí? Clarificamos la relación entre la pendiente de la red de tangente y la corriente eléctrica. Había mencionado que esta tarea, que la tarea, precisamente la tarea 1.1 de nuestra unidad didáctica, había presentado una debilidad en cuanto a la redacción y también a la extensión. A la redacción habíamos encontrado que habíamos mencionado de forma no quizás incorrecta, sino confusa, la relación entre la pendiente de la red de tangente y la corriente eléctrica, porque esta tarea asociada, digamos que al contexto de esta misma. Mencionaba estos elementos, entonces tratamos de clarificar esa relación al estudiar. La debilidad 4 pues incorporamos ayudas en la tarea 1.1 para superar errores 6, errores 18 y error 19. Sin duda alguna, la debilidad 5 tratamos de añadir una hoja milimétrica en la tarea 1.2 con el fin de que los estudiantes puedan graficar de forma correcta y de forma organizada sus rectas. Nos encontramos que la evidencia de estas tareas, los estudiantes plasmaban las gráficas de forma un poco enredada y confusa, lo cual no era suficiente para hacer una adecuada interpretación de esta misma. Modificamos el requisito de la tarea 1.2, precisamente ese requisito para que los estudiantes respondieran conforme al contexto. Encontramos que uno de los errores, un error 26, error E26, que tenía más del 41% de activación por los estudiantes. Más allá de identificar si faltaban ayudas, miramos que la formulación de la tarea precisamente no se le pedía a los estudiantes responder conforme al contexto del problema. Y este error estaba relacionado cuando el estudiante solo daba la respuesta, pero no respondía conforme al contexto. Entonces, añadimos esa modificación en el requisito. Incorporamos una nueva introducción en el utilizamiento del diario de estudiante. Encontramos estudiantes como el estudiante uno que no pudo desarrollar de forma correcta la tarea 1.1. Sin embargo, en el diario del estudiante hizo como si lo hubiese logrado. Entonces, identificamos que fue un error de instrucción de nosotros por parte, entonces añadimos una instrucción más clara y precisa. Eh, en, en cuanto al examen final, añadimos 30 minutos más para poder abarcar todas las preguntas y Ah, también una debilidad asociada a la instrucción del examen porque le habíamos pedido al estudiante interpretar los resultados. Sin embargo, le habíamos pedido, perdón, a los estudiantes estimar, pero el dato ya estaba en la tabla. Por lo tanto, le dimos la instrucción de que ellos pudieran más bien interpretar la tabla que mostraba la deuda, el contexto de una deuda nacional. Y de esta forma mostramos pues los ajustes y las debilidades y fortalezas de nuestra unidad didáctica. Gracias. Gracias, Sebastián. Te pasaste un tricitico de tiempo.